Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos mis amados discípulos, personas que nos acompañan durante ya muchos años, y para aquellos que por primera vez conectan hoy en este portal de Israel Casa Integral, bienvenidos. Tema, por supuesto, apasionante, en verdad, muy apasionante. La verdad y la mentira. Son dos palabras que literalmente al pronunciarlas las consideramos muy evidentes, muy normales. Todos queremos la verdad, nadie quiere la mentira, todos pensamos que vivimos en la verdad. Sin embargo, tenemos una cultura natural del hombre, una cultura pecaminosa. Y aún desde el vientre, desde el momento del nacimiento, adquirimos ese instinto, si puedo usar la palabra, ese instinto natural de la mentira. Hemos ya presentado algunos ejemplos de cómo el niño, después de estar ya en las manos de mamá, fuera del vientre, viene con esa acción de mentir, sin que nadie, absolutamente nadie le enseñó, pero así ocurre. Bueno, mis amados, ayer veníamos considerando algunos temas como el hecho de que se ocasionan textos bíblicos en los que se produjeron mentiras. Vamos a tratar de mencionar algunos. Ustedes tienen como tarea enviarme todos los textos bíblicos que hayan podido encontrar en el que los personajes bíblicos, a través del parashá, a través de los textos, los profetas y el Brit Hadasha, todo el texto bíblico, encontramos muchas escenas de personajes bíblicos que mintieron. Pero veníamos considerando el tema de Rahab, un caso muy particular. Y probablemente antes de entrar al tema de Rahab para culminarlo, me gustaría que solo por un momento mirásemos qué ocurrió en el caso particular del libro de Éxodo. Acompáñenme por favor al libro de Shemot, el libro de Éxodo en el capítulo 1, Éxodo capítulo 1, y allí solo mencionaremos, por lo menos creo que es parte de su tarea, usted debe haber considerado este texto tan extremadamente importante, en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 1, y miraríamos el verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fúa. Usted debe haber considerado en su tarea a estas dos mujeres hebreas, Sifra y Fúa, parteras, y les dijo: cuando asistís a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Adonai y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. ¡Qué texto maravilloso! Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué mintieron? ¿Por qué dejaron con vida a los niños? ¿Por qué me desobedecieron? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas.
Y Adonai hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Adonai, por favor, observe, aquí la palabra no dice que las parteras, por haber mentido a Faraón, recibieron bendición de Adonai. El texto dice, por eso es tan importante que hagamos comprensión de la lectura, porque el texto nos dice puntualmente, y leo, a la letra dice, y por las parteras haber temido, el temor a Hashem, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hermanos, esta historia, cuando la leemos, nos muestra, por supuesto, un aspecto importantísimo en la vida de la historia, en la historia mejor del pueblo de Israel. La labor de estas parteras y la acción frente a la vida. Guardaron y perseveraron la vida de los niños hebreos, aún por encima, pasando por alto la orden, nada más ni nada menos que del faraón. Pero todo esto tiene en sí un trasfondo, y es el trasfondo de la fe, es el trasfondo de la emuná, es el trasfondo de la verdad. Es decir, que ellas, por el temor a Hashem, y puntualmente el texto así lo dice en el verso 20, omitieron cumplir esa orden de parte de Faraón. Es decir, que no fue tan la acción de mentir como la acción del temor a Hashem. Creo que sobre esto podríamos tomar una semana y hacer un programa completo sobre estas dos mujeres que desarrollaron una labor extraordinariamente importante para el tema que venimos desarrollando en este momento. Sin embargo, vamos a Rahab nuevamente. La historia de Rahab, conocida como Rahab la ramera, es una historia muy popular que tiene que ver justamente con lo que estamos tratando. Y en este tema nos daremos cuenta que en el libro de Josué nos habla sobre el punto y nos considera que evidentemente Rahab, la mujer prostituta, pues no es una mujer creyente, es una mujer que vive en una región totalmente pagana, su labor como tal igual, pero sin embargo ella hizo algo muy importante en favor de los hombres hebreos. Es decir, mintió a los soldados justo frente a su persecución. Pero la situación requería que ella hiciera esta labor específicamente, no por un acto de mentir, sino por un acto de salvar la vida. Ahora, ¿de salvar la vida de quién? De salvar la vida de unos hombres hebreos, porque ella dice, hemos oído mucho de todas las cosas grandes que su Dios hace para con su pueblo. Es decir, que esta mujer, ya en un corazón convertido, en un corazón como creyente en Hashem, que de oídas había oído, entonces ella toma una acción, una muy buena acción, con una muy buena razón, y protege particularmente a los hebreos, comillas, los espías. Más adelante el texto nos narra que Rahab fue bendecida y tanto ella como su casa fueron salvos. Y es interesante porque Rahab figura como esas mujeres de fe tan importante. Por lo tanto, Adonai tiene, y mencionamos ayer la palabra, la ética de situación, que frente a una ética de situación, Adonai permite, bajo una circunstancia particular del temor a la vida. Y estamos hablando, amados hermanos, de un caso extremo. Yo no estoy diciendo que usted venga con sus mentiras, que usted venga con las mentiras a su hogar, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su pastor, a su congregación. Por favor, yo no estoy hablando de ese tipo de mentira. Estamos hablando de un evento extraordinariamente sobrenatural e importante que marcó la historia para la eternidad. Ahora, la realidad que nosotros vemos allí es que en los pasajes que nos menciona el Brit Hadash acerca de Rahab, nunca se menciona que ella fue elogiada o considerada una mujer de fe por el hecho de haber mentido. Por favor, preste mucha atención. Todo lo contrario.
El escritor del libro de los Hebreos nos incluye precisamente a Rahab en el salón, conocido como el Salón de la Fama, esta mujer de fe, porque evidentemente ella recibió a los espías en paz. Y en el libro siguiente, en el libro de Santiago, reconoce que Rahab fue justificada por obras cuando recibió a los espías y los envió por otro camino. Santiago capítulo 2, verso 25, nos muestra cómo esta mujer los recibe, los guarda, los protege, los favorece y aparte de eso les indica una ruta segura de cómo salir de ese lugar de alto riesgo. En ningún momento entonces se nos hablará de Ruth como una mujer mentirosa, sino que resulta una situación de ética, de aprobación en cuanto a su fe y la manera valerosa como actuó frente a este caso. Repito, no su mentira. Rahab mintió, cierto. Pero Adonai nunca, repito, facilitó o elogió o felicitó a esa mujer o le dio bendición en especial por la acción de mentir. Ella era una mujer que no conocía de la palabra, ella era una mujer que solamente había escuchado las cosas grandiosas de Adonai, por lo tanto recibió una victoria. Y aquí, por supuesto, la palabra no nos narra ciertos detalles, pero podemos asumir que evidentemente Rahab tiene esa conversión, reconoce a Mashiach, obviamente entra en un proceso de tikkun, ella tiene un proceso de teshuvá, arrepentimiento, ella y su familia reconocen a Mashiach, ellos hacen una entrega total hacia el proceso del encaminarse a la verdad, y todo esto junto es lo que nos permite establecer que esta mujer mereció el honor, repito, de estar ubicada en este lugar. Por eso el libro de Mateo en el capítulo 5, verso 37 nos deja una palabra extraordinaria para todos y cada uno de nosotros. Pero que vuestro hablar, cuando hables, cuando pronuncies con tu boca palabras, acciones, decir, los dichos de tu boca, sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Es decir, que si tu boca se abre para pronunciar mentira, engaño, falsedad, corrupción, burla, la shonará, lo mencionamos hace unos días, aludar, adulación. Hoy podríamos incluir una palabra más aquí que es el linsoja. ¿Qué es la linsoja? Por favor, tome nota. Usted puede contestarlo ahora mismo aquí en el chat. ¿Qué es la linsoja como tal? Búsquela, por favor, o explíquenos, por favor, compártanos qué significa esta palabra. Muy bien, hecho este recorrido, entonces vamos a preguntarnos, o mejor, vamos a compartir una escena que me llama poderosamente la atención. Creo que el tiempo nos da para entrar a ese tema. Es un estudio, lo compartí hace muchos años aquí en Israel Casa Integral, y recordando esta anécdota de verdades y mentiras, vino a mi corazón retomar un poco esa predicación que hice hace muchos años, que me parece tan apropiada y justa para este momento. Varios casos tenemos entonces de hombres y mujeres que mintieron en los textos bíblicos, pero que su mentira, repito, obedecía a circunstancias muy particulares, con el temor de Hashem en procura de salvar la vida. Esta es una condición. No hay un texto bíblico que diga que si tu vida está expuesta a causa de muerte, entonces debes mentir. Pero sí hay un texto bíblico que nos dice que debemos perseverar la vida, guardar la vida. Nosotros no podemos tomar la vida como nosotros mismos, es decir, el suicidio, por ejemplo. No lo podemos hacer, ni mucho menos quitarle la vida a otra persona, porque solamente Hashem da la vida y solamente Hashem toma la vida. Ahora, acompáñenme por favor al libro de los Hechos y vamos a leer una buena parte del capítulo 24, porque aquí nos vamos a encontrar con una escena y una historia interesantísima. Voy a hacer la lectura, hermanos. Es un poco extensa, pero acompáñenme en la lectura para que podamos comprender el contenido de esta escena tan extraordinariamente importante. Defensa de Pablo frente a Félix.
Estamos frente a una autoridad romana. Pablo visita Jerusalén y bueno, por los lugares donde Pablo pasaba siempre ocurrían situaciones. Recordemos que Pablo es un transmisor de la verdad y recordemos que a la mentira le incomoda la verdad. Entonces la mentira buscará las formas, las maneras como anular, romper, destruir, matar la verdad. Leamos para comprender el texto. Por favor, acompáñenme en la lectura. Se los pido de manera especial. Libro de los Hechos, capítulo 24. Y vamos a ir subrayando las escenas que hay en este texto tan extremadamente importante. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías. Por favor, tome nota. Ananías, el sumo sacerdote, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Este Tértulo es importante recordar que es un abogado. Supongo que es un abogado penalista por la forma como vamos en la lectura, pero lo importante aquí es que es un abogado. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ok. El sumo sacerdote Ananías, es decir, que representa el poder de la autoridad de la iglesia, se presenta frente al gobernador Félix, que representa en este caso al Imperio Romano, acompañado de un abogado llamado Tértulo. Aquí dice un orador, un hombre hábil en la palabra, un hombre que se expresa, un hombre que conoce de leyes, un hombre que conoce, por supuesto, incluso de Torá, un hombre que, por supuesto, conoce la verdad. Ahora, faltaría preguntar, ¿qué verdad conoce él? ¿La verdad de Yeshua? ¿La verdad, o una verdad relativa, o una verdad aparente, o una verdad jurídica? Porque es interesante hacer ese punto de análisis. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, cuando trajeron a Pablo, entonces Tértulo, el abogado acusador, tenemos un abogado acusador que se llama Hasatán. Vayan comparando los textos. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Aquí habla Tértulo, el abogado. Un abogado con una oratoria extraordinaria, un abogado que practica la lisonja. Ahora ya podemos comprender qué es la lisonja: el que alude, el que habla, el que valora, el que exalta, alaba a una persona con el único propósito de obtener beneficio de la buena voluntad de esa persona. Este es el abogado. Yo recuerdo a un gran maestro, un profesor, querido amigo, profesor en nuestra facultad de Derecho, decía, es que si un abogado no habla, si un abogado no se expresa, si un abogado no tiene palabra, sencillamente no puede ser abogado. Y tiene toda la razón. Y aquí lo estamos viendo bíblicamente extraordinariamente. Y cuando este fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle diciendo, ¿a quién? Acusando a Pablo. Como debido a ti, le habla a Félix, el gobernador romano, como debido a ti gozamos de gran paz. Oh, no, pues, qué belleza. Paz. ¿Cuál paz? Si miramos un poco los textos antes y después, nos daremos cuenta que de paz aquí no se vivía absolutamente nada. En el Imperio Romano, ¿cuál paz podía existir? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ay, no, claro que sí. Oh excelentísimo Félix, qué maravilla, no, su excelencia. Le recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Estamos altamente agradecidos por tu labor, por tu trabajo, por tu gobierno, por la manera como tú administras los bienes y los fondos del Imperio Romano en favor de nosotros, la comunidad judía. Es palabras más, palabras menos lo que está significando. Y ahora, ¿de dónde tomo todo esto? Bueno, tendríamos que leer un poco antes el capítulo 21, 22, 23 de Hechos para que comprendamos por qué estamos en este punto. Puede usted hacerlo, por favor, en casa.
Con gratitud, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Es que tú eres un hombre con una equidad, con una madurez, con un criterio, con un carácter de administración y de sabiduría. No, pues, qué flores, qué linsoja, ¿verdad? Porque hemos hallado que este hombre, llamado Pablo, es una plaga. Y aquí viene la lashon hara. Aquí viene la acusación. Aparte de que viene la adulación, aparte de que viene todo este proceso de lisonja, ahora viene el veneno, permítanme que use esa expresión, esa palabra viperina. Y miren la manera como se dirige a Félix hablando de Pablo. Dice, este hombre que está aquí, Pablo, es una plaga. ¡Wow! Una palabra, pues, pillorante hasta cuanto más. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Por todo el mundo, es decir, aquí está hablando por todo el imperio romano, el mundo conocido, porque hasta allí las Américas no estaban allí, incluidas y demás naciones, los entornos conocidos. Promotor de sediciones, es decir, este es un hombre dado a la guerrilla, este es un hombre dado a la violencia, este es un hombre de armas tomar, este es un hombre que está enfocado en contradecir tus órdenes, excelencia, tu excelentísimo Félix, gobernador. Este hombre está atacando al imperio romano y está creando sedición entre el pueblo, entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Imagínense, los del camino. La secta de los nazarenos, los del camino. Los del camino, hasta donde la gente conocía a los del camino, sabía que eran un pueblo judío, un pueblo creyente, un pueblo que estudia Torá, un pueblo que vive en Shalom, un pueblo que no se mete con nadie, un pueblo que solamente quiere agradar a Hashem. Entonces, ¿qué problema tenía que este fuera un líder de la secta de los nazarenos si los nazarenos todos tenían claro hasta el momento que eran gente que pues creían en el monoteísmo, en su Dios, pero que no se metían con nadie? O sea, que ¿cuál es el problema aquí? La mentira. El abogado está haciendo uso de su oratoria y está haciendo uso de la lisonja y está haciendo el uso de adulación y está haciendo el uso, por supuesto, de la mentira. Recuerdo que un maestro alguna vez nos dijo en una clase del derecho penal esta palabra, nunca la olvidaré. Me dijo, cuando ustedes se encuentren en un asunto de carácter penal, en un caso de carácter penal, y sé que tengo abogados en la audiencia, corríjanme por favor, usted debe hablar con su cliente. Siempre utilice una silla que esté en una posición más alta que la de su cliente, que su cliente lo vea a usted más alto, mayor, con fuerza, con grandeza. Y dígale esta frase, dígame la verdad de lo que ocurrió. Frente a los hechos, dígame la verdad, que yo soy su abogado y yo me encargaré de preparar la mentira para que salgas absuelto de esta situación. Esto trae a colación el tema de nuestro querido, bueno, entre comillas, de nuestro abogado Tértulo, que está haciendo uso seguramente de esa clase de derecho penal. Intentó también profanar el templo. Importantísimo. Intentó profanar el templo. El templo, por supuesto, aquí tiene una relevancia y una importancia muy especial para el pueblo judío, no para el Imperio Romano. El Imperio Romano no tiene creencias aquí. El Imperio Romano respeta al pueblo judío, los admira, los respeta, les ha dado posición porque se han hecho amigos de los romanos, se asimilaron, se apartaron de su raíz, de su contexto y se asimilan al Imperio Romano. Trataron entonces, este hombre trató de profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Un momento. Aquí tenemos que ir con mucho detenimiento, hermanos, en la lectura.
Porque repito, esto lo podemos leer muy rápido y fácil. Estoy seguro que ustedes lo han leído muchas veces. Pero tenemos que ir con entonación, puntuación y comprensión de lectura para saber qué está ocurriendo aquí. Aquí hay una escena extraordinaria, apasionante. Lo voy a repetir. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Un momento, prendiéndole, ¿quién lo prendió? ¿Las autoridades romanas? ¿Las autoridades judías? ¿Quién lo prendió? Es decir, ¿quién lo apresó? Porque lo tomaron preso. Pues lo tomaron preso o lo aprendieron Tértulo y sus amigos. La pregunta es, ¿y qué autoridad judicial, qué autoridad de policía judicial, para aplicarlo en términos modernos, tenía Tértulo, un abogado, litigante seguramente? ¿Qué autoridad tiene de ir a poner preso, a apresar a una persona? Pues ninguna. Hasta nuestros días no cumple funciones específicas para ejercer esa autoridad. Intentó profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. O sea que lo prenden y conforme a nuestra ley. ¿Cuál ley? Momentico, ¿cuál ley, mi querido Tértulo? Si usted está bajo las órdenes del Imperio Romano, le sirve al Imperio Romano. El Imperio Romano es quien toma decisiones en la corte romana, en el derecho romano y no en su propia fuerza. ¿Cuál ley? ¿En la Torá? Pues la única forma como usted podría ejercer una autoridad aquí es por el derecho a la Torá. Y usted no forma parte de ese momento para tomar la decisión frente a la Torá, señor Tértulo. ¿Qué es la lisonja y qué es la mentira que usted está fabricando en esta historia? Interesante. Pero intervino el tribuno Licias. Atención, este Licias hay que prestarle mucha atención. ¿Quién es Licias? El tribuno, es decir, este tribuno, sí es el jefe del ejército romano, que recibe las llamadas, no el mensaje de texto, la llamada, recibe la voz de que evidentemente había sido provocada una turba y en esa turba unos hombres judíos habían apresado a otro judío y lo habían apresado, lo estaban lastimando, lo estaban ofendiendo, lo tenían amarrado. Yo no sé, estoy tratando de imaginar la escena y querían hacer justicia por sus manos, es decir, en términos modernos. Ayúdenme a mis queridos abogados con la expresión moderna. ¿Cómo sería cuando queremos hacer justicia por nuestras propias manos? En otras palabras, como en muchos países de nuestra cultura latinoamericana ocurre, lo querían, escríbalo por favor, lo querían linchar. Exactamente, esa es la palabra. Muy bien, gracias. Lo querían linchar. ¿Quiénes? Los judíos. Tértulo provocando al pueblo en una ira a través de una mentira de que este hombre había querido profanar el templo, que para el pueblo judío obviamente tenía una relevancia especial el templo. Muy bien. Entonces el tribuno romano, cuando se entera de lo que está ocurriendo y que quieren linchar a un hombre, los judíos, el tribuno romano toma autoridad romana, forma su grupo de hombres, van hasta el lugar y encuentran cómo están maltratando físicamente y verbalmente a este hombre llamado Pablo. Por lo tanto, la autoridad romana toma el control y dice, en un momento, esta no es la manera de tratar a este hombre. Yo soy el tribuno, yo soy la autoridad, queda bajo mi responsabilidad y bajo la responsabilidad de Roma. Por lo tanto, debe ser llevado ante la autoridad, ante la corte, ante Félix, para que se considere su caso y se determine el juzgamiento, la pena que deba ocurrir por lo que haya o podido hacer. Interesante. El tribuno Licias, esto lo vamos a ver si el tiempo me lo permite en la historia. Vamos a ver un poquito en el capítulo 21, porque este Licias es tan importante. Y con gran violencia le quitó de nuestras manos. Es decir, que ahora el querido Tértulo, yo no sé por qué le digo querido, creo que querido no tiene nada. El señor Tértulo, abogado, Tértulo, le dice a Félix, al gobernador romano, que ellos ya tenían todo controlado. Ya tenían a Pablo, ya iban a hacer su propia justicia en sana paz, en buen orden. Y de pronto aparece este hombre tribuno y con violencia el tribuno
nos lo arrancó de nuestras manos con la violencia de un romano. ¿Cómo le parece, señor Félix, lo que su tribuno acaba de hacer? Utilizó la fuerza como romano y nos quitó a nuestro hombre de nuestras manos. Una pequeña mentira empieza a crecer y a crecer y a crecer y forma toda una escena conspirativa. Qué interesante texto, ¿verdad? Muy bien. Pero intervino el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. ¿Quiénes? Los judíos. Aquí hay una pugna entre judíos, entre fariseos y saduceos. Y entonces aquí está esa rivalidad entre los que levantan las manos y no levantan las manos, entre los que se lavan las manos y no se lavan las manos, entre los que creen en la resurrección y los que no creen en la resurrección, en los que creen en el cielo y los que no creen en el cielo, etc. Aquí hay una pugna doctrinal entre judíos. Y entonces los que estaban a favor de Tértulo como judío empezaron a hacer todo tipo de acusaciones y a confirmar que lo que Tértulo estaba diciendo evidentemente era los hechos. Hechos ocurridos tal cual el abogado lo indicó. Los testigos judíos a favor de este Tértulo confirmaron y asintieron y vociferaron diciendo que así había ocurrido. Porque, mis amados hermanos, es interesante que cuando la mentira se produce, muchos están ahí a favor de la mentira. Pero el modelo más hermoso que podemos seguir es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Cuando fue acusado, puesto de una manera total y absolutamente adversa, absolutamente injusta, improcesal, dentro de una condición de preso y maltratado, sacrificado y condenado sin el verdadero juicio ni derecho que debía haberse llevado, él nunca abrió su boca, dice el libro de Isaías, capítulo 53, que mantuvo su boca cerrada. Porque la verdad no necesita defenderse. Saben, cuando nosotros estamos en la verdad, hermanos, en boca cerrada no entra mosca. Pero cuando estamos en la mentira, y observen esto, es una característica impresionante. Cuando estamos en la mentira, el que está en la mentira empieza a hablar y hablar y hablar y a defenderse y a decir, pero ¿cómo así? Que esto, que mire, que lo que pasó fue que esto, yo no sé por qué, yo no estuve, porque yo no sabía por qué esto. Ese que tanto habla ya está defendiéndose de algo que sabe que hizo. Pero el que está en la verdad simplemente observa y permite que la verdad se defienda por sí misma. Amén. Y Mashiach cerró su boca y no dijo nada. Muy bien, sigamos. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Y esto sí que es admirable en la lectura. Pablo presenta su defensa. Pablo es un hombre ilustre, preparado, ciudadano romano. Tiene 2 nacionalidades, es hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, formado en el templo a los pies del rabí, conocedor de la Torá, un hombre políglota, un hombre conocedor no solamente de la Torá, sino un hombre con un conocimiento vasto en cultura, en lenguas, en idiomas, en preparación militar. Había sido un tremendo hombre militar, es decir, Pablo es una persona que tiene un estilo de vida, un perfil de vida digno de presentarse a una corte y él por su propia capacidad hacer su defensa. Es decir, que aquí no necesita abogado, aquí no necesita ningún litigante, porque él es su propio abogado dirigido por la bendición de Hashem. Verso 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Es decir, yo no estoy aquí para pelear.
Yo no estoy aquí para entrar en conflicto. Yo aquí realmente no estoy para entender qué está ocurriendo porque tengo claridad de quién soy yo. Tengo claridad de los hechos. Creo que todos estos falsos testimonios y acusaciones y difamaciones y toda esta mentira preparada por el abogado Tértulo, pues yo no veo el fundamento. Pero sin embargo, permítame expresarme. Pablo, con toda una autoridad de la verdad del Emet, presenta la respuesta. Como tú puedes cerciorarte, señor Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Vine a Jerusalén solamente con el propósito de presentarme en el templo, cumplir con mis ofrendas, cumplir con mi adoración, cumplir con lo que un sadik debe cumplir. Así es que en estos pocos días no sé cómo el abogado pretende incidir diciendo que yo soy un hombre que provoca sedición entre los judíos, que pertenezco a una secta de hombres que provocan levantarse contra la autoridad de Roma. ¿En qué momento, en apenas unos días que he estado en el templo en oración y en adoración, he tenido tiempo para hacer todo esto? Y me hallaron disputando, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. No sé de dónde este hombre dice que me ha visto provocando disturbios, dirigiendo movimientos revolucionarios contra el imperio de Roma. En ningún momento yo no he estado disputando con ninguno, ni me he amotinado contra ninguna multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni que te puedan probar las cosas que de ahora me acusan. Yo quisiera saber, señor abogado, qué pruebas tienes, aparte de unos testigos que ni siquiera estuvieron presentes en los hechos. Ay del testigo falso, dice la Torá, es un mandato. El testimonio falso, el testigo falso, el testigo falso, el testigo falso. Por favor, repítase esta palabra. ¿Usted alguna vez ha sido un testigo falso? Y a lo mejor usted dirá, sí, yo fui testigo falso, pero pues inocentemente, porque pues me trajeron una noticia y me contaron una historia y pues yo pensé que la historia era verdad y yo fui y testifiqué. Ignorante. ¿Cómo puedes ir a testificar de algo que tú no sabes? Es decir, aquí no hay excusa, mis amados hermanos. Y perdónenme que utilice la palabra un poco fuerte, pero es que lastimosamente vivimos tantas experiencias con un pueblo ignorante que se dejan llevar como las olas del mar de aquí para allá y de allá para acá y no conocen los hechos, no son testigos de nada, pero se presentan a testificar algo que alguien les dijo. ¿Saben? Es interesante, ustedes, bueno, saben, hermanos, yo dentro de algunos estudios que realicé, estudié grafología, el estudio de las grafías, el estudio de la letra, estudiar las letras, los tipos de letras, las escrituras, las modalidades de falsificación en cuanto a firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Tema, en realidad, un tema muy interesante. No me pidan ahora, por favor, que les diga según su tipo de letra, cuál es su carácter, su personalidad, etcétera. Por favor. Pero bueno, ¿por qué traigo a mención esto, hermanos? Porque evidentemente hoy nos daremos cuenta en los estudios grafológicos que a los seres humanos les parece muy práctico contestar exámenes que tienen líneas en blanco. Vamos a colocar la capital de la ciudad, de la capital de Argentina es una línea en blanco, y usted coloca allí Buenos Aires. El día de la independencia de los Estados Unidos es, línea en blanco, 4 de julio. A la gente le encanta eso, contestar ese tipo de exámenes cuando son simplemente completar una oración. Y es precisamente lo que ocurre aquí. A las personas les cuentan una historia, que la historia 1 empezó y luego la historia 2 continuó y llegó al final de la historia 3. Y usted comprendió la historia o creyó haber comprendido una historia que tenía 1, 2 y 3 puntos.
Pero usted va y la cuenta, y cuando la cuenta, usted cuenta la historia. Resulta que la historia empezó un día en la mañana cuando en ese tiempo había un invierno muy fuerte y pasó al punto 3 y la situación se puso complicada y entonces entraron unos hombres y resulta que pasó esto y resulta que el otro y usted va en el punto 10 que nunca jamás le contaron. A usted le contaron del punto 1 al 3. Pero cuando usted cuenta la historia, la cuenta del 3 al 10. Y cuando otro la cuenta del 10 al 20. Y algo que era tan pequeño se convirtió, repito, en una bomba atómica de algo que era insignificante. No sé si el tiempo me dé para contar esta historia. Un día un niño caminaba. Su mami le envió a la plaza de mercado para que fuese al carnicero a comprar una carne. Y el niño caminando por ese camino, esa vereda en dirección a la ciudad, hasta la plaza de mercado, se detuvo por un momento frente al parque principal y pudo notar que un ave negra muy grande se había posado sobre la punta de la iglesia del pueblo. Y el niño dijo, qué extraño, un ave a las 12 del día colocada en la punta de la iglesia del pueblo, en el parque principal, es porque algo muy raro va a pasar, pensó el niño. El niño vino al carnicero a comprar la carne y le compartió. Don Juanito, ¿cómo le parece que hace unos minutos estaba en el parque central y miré hacia la punta de la cima de la iglesia y noté que un ave muy grande, negra, estaba allí con sus alas extendidas? Y yo creo, don Juanito, que es que algo muy extraño le va a pasar a este pueblo. Eso no es normal, dijo el niño. El carnicero se encargó de compartir la noticia a todos sus clientes durante ese día. Y todos los clientes se alarmaron, se angustiaron, porque evidentemente esa ave colocada en la punta de la iglesia con sus alas extendidas, esa ave negra era un mal augurio para el pueblo, porque algo muy grave iba a pasar. Así es que los vecinos, cada quien sin decir el uno al otro, empezaron a colocar sus carretas, a embarcar sus mercancías, sus cosas personales, y a las 6 de la tarde se vio una línea de carretas saliendo del pueblo, todos en dirección a otros lugares, porque algo muy grave iba a suceder en ese pueblo. Salieron las carretas, 10 carretas, 20 carretas, 30 carretas, y aquí estoy ya exagerando, 40 carretas. Y todas las carretas empezaron a caminar juntas en dirección a la única salida que el pueblo tenía. Cuando las carretas estaban sobrepasando por un puente muy largo del río caudaloso del pueblo, el exceso de peso de las carretas ocasionó que el puente se quebrara. El puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? El puente se quebró y las carretas, sus ocupantes y sus pertenencias, todas el río se las llevó. La familia del niño, que ellos no salieron del lugar, dijo el niño, ¿te das cuenta, mami? Yo te dije que algo muy extraño y malo iba a ocurrir hoy en este pueblo. Interesante, ¿verdad? Sigamos con nuestra lectura, hermanos. A ver qué pasó con Pablo. Dice, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan, pero esto te confieso, que según el camino, según el grupo del camino, los que conocemos de la Torá y vivimos la Torá, que ustedes, los que están aquí, judíos que están aquí, llaman herejía, pues así sirvo a Adonai de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la Torá y en los profetas y en los escritos, teniendo esperanza en Adonai, la cual ellos también abrigan, de que no ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Aquí la pelea no es mi vida, aquí la pelea es si hay resurrección o no hay resurrección. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Adonai y ante los hombres. Esta es una respuesta extraordinariamente importante. La voy a repetir en el verso 16. Dice Pablo, yo soy un hombre conocedor de la Torá, al igual que ellos. Ellos están confundidos con el tema de la resurrección. Yo soy un hombre que creo en la resurrección porque yo recibí el evangelio a través del mismo Yeshua. En el camino a Damasco, Yeshua se presentó y me enseñó el evangelio, la palabra.
Y yo que fui un perseguidor de los creyentes, ahora soy parte de ellos y pertenezco a ese grupo de los nazarenos que creemos en la resurrección de Mashiach. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Y nosotros somos una entidad, una comunidad que procuramos ser siempre hombres de conciencia sin que ofendamos a Hashem en ninguna de nuestros actos, en nuestra manera de pensar o nuestra manera de hacer, y que podamos estar en paz con todos los hombres. Miren, mis hermanos, hasta aquí el caso Pablo lo tiene ganado. Con pocas palabras, pero con palabras de emet, con palabras de verdad. Sin lisonja, sin adulación, sin mentira y sin mucha oratoria de abogado. Como un hombre kadosh. Maravilloso. Pero pasados algunos años, vine a hacer ofrendas a mi nación y a presentarlas en el templo. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificándome en el templo con multitud y con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, ¿soy juzgado por vosotros? Entonces Félix, el líder de Roma, el encargado de las decisiones en la corte, dice: oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, él conocía el corazón de la comunidad del camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Yeshua. ¡Oh, qué texto más hermoso! Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó, se asombró y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacían venir y hablaban con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por su sucesor a Porcio Fiesto, y queriendo Félix congraciar con los judíos, dejó preso a Pablo. Vean, qué interesante. ¿Cómo se presentan estos fenómenos jurídicos y legales por intereses y todo lo demás? Hasta aquí, mis amados hermanos, estamos viendo una historia realmente apasionante en la vida del apóstol Pablo. Y nos daremos cuenta, hermanos, que Pablo es acusado a través de un grupo de personas que no quieren su doctrina, que no están de acuerdo con su enseñanza. La palabra doctrina significa enseñanza. Pero observen esto, hermanos. La peor verdad es preferible a la mejor mentira. Escriba esta frase. La peor verdad es mejor, es preferible que la mejor mentira. Hay situaciones en la verdad que nos duelen, hay verdades que son difíciles de asumir, hay verdades que nos cuesta incluso entender, pero hay mentiras disfrazadas que se ven tan dulces, tan apacibles, tan verdaderas, tan reales, que nos cuesta menos poderlas entender. La mentira, por lo tanto, abunda en el mundo entero. Recordemos que el padre de la mentira es Hasatán. Recordemos que la mentira abarca el contexto de la tierra. Recordemos que nosotros, el hombre, tenemos esa capacidad intrínseca, natural, de mentir. A ver si puedo encontrar una frase que tengo aquí en mis notas, que me parece muy interesante poderla compartir con ustedes.
Nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Nosotros somos mentirosos, nosotros mentimos, perdón. Voy a repetir la frase, escríbala por favor. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Nosotros mentimos porque somos mentirosos. Un juego de palabras que tiene una profundidad extraordinaria y que debemos tener presente. Ahora, Ananías, en la historia que estuvimos considerando, representa, repito, al sumo sacerdote. Félix representa al gobierno romano desde el punto de vista, digámoslo, secular. Ananías desde el punto de vista bíblico, si puedo usar esa palabra, o probablemente decirlo desde el punto de vista eclesiástico, representa al sumo sacerdote. Tértulo, pues representa el poder del abogado, el abogado acusador. Representa cómo Hasatán utiliza la mentira, el engaño, la herramienta, la oratoria, la habilidad, la lisonja para conquistar el favor de quien tenga que conquistar. Siempre estará ahí un tértulo listo a acusarte, a juzgarte, a señalarte, a difamarte, a causarte la piedra de tropiezo en tu camino. Los judíos aquí representan a un cuerpo de hombres que conocen la verdad, pero que sin embargo prefieren y albergan caminar con la mentira. Albergan la verdad en sus corazones, pero prefieren vivir una vida de mentira. Estos hombres que conocen de la Torá, pero que sin embargo buscan la manera de acusar a un hombre como Pablo, que saben de antemano que es un maestro, un moré, conocedor de la Torá, pero su única diferencia radica en un asunto esencial, repito, entre ellos el tema de los ángeles, el tema de la resurrección, y estas diferencias doctrinales hasta nuestros días hacen y conllevan a que aún incluso desde púlpitos o santuarios o plataformas eclesiásticas, pastores puedan atreverse a pronunciar nombres de otros hermanos pastores en el ministerio y acusarlos de sectarios, acusarlos de judaizantes, acusarlos de falsa doctrina, acusarlos de cualquier otra circunstancia, porque se dejan usar precisamente por el adversario para causar eso. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que entre ministros, conocedores de la palabra, practicantes de la palabra de Hashem, de la autoridad de Adonai sobre nuestros corazones, un ministro, un pastor llamado pastor, moré, rabí, como quiera que se llame, o como se quiera llamar, porque hoy tenemos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, querubines y cuánta cosa tenemos. Todo el mundo tiene títulos y más títulos y más títulos. Títulos que en el peor de los casos son utilizados para lashon hará, para difamar a otros hombres o ministerios. O sea que lo que narramos en el capítulo 24 del libro de Hechos no es una historia que ocurrió y que pues no la cuenta la Torá, la Biblia, como para que veamos lo que ocurría en aquellos tiempos. No. Eso ocurría en esos tiempos y quedó escrito para que veamos que lo que estamos viviendo en los tiempos de hoy es exactamente igual. Lo mismo que antes. Pablo representa la verdad, es decir, Pablo está haciendo aquí la tipología de Yeshua. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es importante ver cómo cada uno de estos hombres en esta escena de Hechos 24 nos representa una labor extremadamente importante. Así es que Pablo, como un hombre veraz, como un hombre de verdad, habla poco, se expresa poco, pero no cabe la menor duda de que Félix, escuchando a Tértulo y escuchando a los judíos, sabía que lo que Pablo decía era verdad. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, pues porque se requiere tener un poquito de entendimiento para ver a un hombre y saber cuándo un hombre está hablando la verdad. Algunos serán muy suspicaces y seguramente muy valerosos para encubrir una mentira, pero la verdad siempre saldrá a la vista. Ahora, mis amados hermanos, esto es muy interesante porque aún en nuestros tiempos vemos que se había una frase por allí escrita, un refrán que decía o dice, el papel puede con todo.
¿verdad? Usted recuerda esa frase, amado hermano. El papel puede con todo. Es decir, en un papel se pueden escribir tantas cosas de alguien en particular, juzgar, acusar, señalar, cuando se llevan a cabo los procesos. Es impresionante en un proceso cómo se escriben y se escriben y se escriben y se escriben decretos, artículos, y se mencionan jurisprudencias y casos parecidos, y se acusa a una persona por algo elemental, básico, pero se saca toda una, no se me escapa la palabra, toda una apología de un delito hasta engrandecerlo al máximo. Y aquí entonces ocurre algo muy interesante, hermanos. Si soy juzgado, señalado, difamado, acusado por algo, y no es Adonai mismo quien me defiende, entonces significa que no hay ninguna solución en mi caso, porque yo no me puedo defender. A ver si lo logramos captar. ¿Cuántas veces como ministerios, y quiero hablar en el caso personal y en el caso genérico de los ministerios, son juzgados, acusados, señalados, vituperados? Y el papel puede con todo. Pero hermanos, es que aquí el asunto no es el papel, porque eso era en otros tiempos. Hoy en el siglo XXI no es el papel, hoy en el siglo XXI es el Facebook, el Instagram, el Twitter, el fake news, las malas noticias sobrevuelan los espacios cibernéticos, el Wi-Fi, el Internet. Y basta que se coloque una mención de alguien en las líneas, en las redes sociales, empañando, dañando su nombre, su imagen. ¿Y cómo cuesta esto? Cuando hacemos estos programas como Torah al Instante, pues gloria al Eterno, y lo digo con gratitud a mi amado Hashem, gloria al Eterno, gracias Hashem, gracias Hashem. Pues Israel Casa Integral en particular no ha sido un ministerio en el sistema virtual, en el sistema del Internet, en el sistema de las redes sociales. No hemos sido realmente, y gloria a Hashem, un ministerio atacado. Por ahí una que otra cosa, alguien ha querido presentar alguna palabra ofensiva. Pero conozco de hermanos y de ministerios que han sido horrorosamente atacados, vituperados, juzgados, acusados, señalados. Y no sé realmente a qué obedece todo esto. Celo, envidia, contienda, pleitos. Pero a donde quiero llegar con la historia, hermanos, es en algunos de los casos que hemos tenido como ministerio, con juzgamientos, acusaciones y cosas por el estilo. Aún los hermanos en la congregación me decían: pero pastor, ¿por qué no va a la corte? Demande esa situación. No es justo, no es correcto que difame, no es correcto que se haga esto. Y yo recuerdo que puntualmente un día le dije a un querido hermano que sé que me está escuchando y recordará mis palabras, y le dije: no, mi amado hermano, no voy a ir a una corte, porque Adonai no nos pide como hombres de fe, como hermanos en la fe, que estemos en las cortes de los hombres esperando el juzgamiento de los hombres. Hermanos, las cosas de Hashem solamente las atendemos en Hashem, porque Él es el juez justo, Él es el que hace justicia. Es una tristeza enorme, y conozco de muchos casos de donde un pastor demanda a otro pastor, o un pastor denuncia. Hay dos expresiones aquí: demanda y denunciar. Denuncia a otro pastor, o un hermano que denuncia a su pastor, o un pastor que denuncia a sus ovejas, y esos conflictos emocionales. Claro, tenemos que ser prudentes en muchos aspectos obvios dentro de la comunidad. Particularmente, y los hermanos de Israel Casa Integral Local darán testimonio de las palabras que voy a mencionar ahora mismo. Hemos sido extremadamente exigentes en esto, hermanos. Si usted como hermano en una congregación pide préstamos de otro hermano y no paga cumplidamente el dinero, pues esto genera enemistades, esto genera contratiempos, esto genera rivalidades, esto genera divisiones, esto genera conflictos. Y eso lo hemos vivido en la congregación. Pero sin embargo, hemos presentado esta posición, una ponencia a la congregación. Mire, hermano, si usted tiene la posibilidad de prestarle un dinero a alguien, pues dele el dinero no en calidad de préstamo. Dígale: hermano,
Prefiero donarte, sembrar esta sedacá, entregarte esta ofrenda, recíbela de parte mía, no tienes compromiso conmigo. Porque resulta que se ocurre un préstamo entre hermanos, después no se cumplen los pagos entre hermanos y los que resultan perjudicados entre hermanos es el pastor. ¿Y el pastor qué tiene que ver en el préstamo? A mí ni me consultaron, porque si me lo hubieran consultado les hubiera dicho no préstamos. Nunca me lo consultaron, es decir, fue una decisión entre hermanos. ¿Qué tiene que ver el pastor aquí? ¿Qué tiene que ver la pastora aquí? ¿Qué tiene que ver la congregación aquí? Nada tiene que ver, pero quien resulta en medio de todo este asunto involucrado es el pastor y la congregación. Por lo tanto, hermanos, no formamos parte de una acción penal o civil en las cortes de los hombres. Las cosas las manejamos en casa y las atendemos en casa. Obviamente habrán excepciones, desde luego, claro que sí, casos muy particulares que no viene ahora el momento de mencionar. Pero lo que quiero significar es que aquí vemos cómo los judíos tomaron a un judío circuncidado, formado, un moré, un rabí, y lo llevan a una corte romana. Y exigen que haya una situación en la que se corte toda posibilidad de vida a Pablo. Esas escenas extremadamente dantescas. Ahora, vamos a mirar algunos textos como el libro de Proverbios. Por favor, acompáñenme un momento para mencionar algunos textos bíblicos que nos hacen referencia a estos aspectos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12 y en el verso 22, dice la palabra: los labios mentirosos son abominación a Adonai, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por favor, subraye este texto, Proverbios capítulo 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación para Hashem, pero los que hacen verdad, son contentamiento. Es decir, que la verdad pone siempre a Hashem de nuestro lado. No te preocupes cuando se levantan estos adversarios, que se van a levantar. Porque cuando tú sabes, mi amado hermano, pastor que me acompañas, que caminas en verdad, que caminas en el fundamento de la verdad, entonces Hashem es mi escudo, Hashem es mi protector, Él me guarda en el hueco de su mano. Por lo tanto, yo no necesito defensa, yo no necesito abogados, porque abogado tengo a Hashem, que es quien me guarda. Pero si es una mentira la que está siendo manejada en este término, entonces Hasatán se encargará como quiera de destruir cualquier acción aparte tuya. Mis amados hermanos, en el libro de Juan, vamos un momento al libro de Juan, discúlpeme. Libro de Juan, capítulo 4, verso 4. Dice la palabra, libro de Juan en el capítulo 4, verso 4. Aquí nos narra una historia que todos conocemos respecto de la mujer samaritana. Y no voy a entrar realmente a todo el detalle, porque lo que quiero mostrar aquí simplemente es que ella se presenta al pozo y allí habla con Yeshua, y Yeshua le dice: yo conozco toda tu vida, y tu vida ha sido una vida de mentira, has pasado por una situación de mentira, y toda esta situación se hable la verdad, y le habla la verdad, y esta mujer inmediatamente reconoce que Mashiach le está hablando con verdad y lleva la noticia de la verdad. Es importante que lo tengamos presente. Ahora, dentro de la tarea que ustedes tenían, amados hermanos, o tienen, porque no la han enviado varias personas enviaron parte de la tarea, mencionamos casos importantes de mentiras que se han ocurrido en la Biblia, como el caso de Ananías. Ustedes recuerdan Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. A ver, permítanme un momento llegar allí. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, libro de los Hechos en el capítulo 5 y en el verso 1, conocemos la historia. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendieron una heredad. Se sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
a Satán tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajiste del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y aquí en esta historia hay otro punto importante que no he mencionado y necesitamos traer a colación. ¿Cuál es? Una cosa es cuando se dice la mentira y otra cosa es cuando otra persona apoya, complementa, testifica de esa mentira haciéndola pasar como verdad. Y aquí vemos el caso de Ananías y Zafira. Ananías toma de la propiedad, extrae del valor de la venta y su esposa le permite y apoya esa situación. Bueno, hermanos, el tiempo se nos pasa, se me ha pasado el tiempo extremadamente rápido en esta semana con los temas. Es un tema tan interesante, un tema tan bonito y nos queda tanta historia por tratar. Mañana haremos nuestro cierre porque nos quedan preguntas importantes por considerar, como cuáles, pues una que es muy importante. Entonces, ¿es correcto presentar algún tipo de mentira alguna vez frente a una situación de vida? Ya varias personas me han llamado y me han hecho la pregunta, pastor, explíqueme un poco eso. Mañana lo vamos a resolver. Lo importante es que nos quede claro absolutamente a todos. Somos hombres de verdad. Caminamos en la verdad, vivimos en la verdad. Por lo tanto, en nosotros no puede haber mentira. No puede haber mentira, ese es el punto. Y necesitamos pasar por Tikkun, y necesitamos pasar por Teshuvá, y necesitamos hacer un cambio en nuestra vida en muchos aspectos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Pero que la mentira no sea ni siquiera la mínima oportunidad que tengamos en nuestro diario vivir. Amados hermanos, muchísimas gracias. Mañana continuaremos. Haremos, por supuesto, un complemento a todo el tema que venimos desarrollando, enfocándonos en verdad y mentira. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos un me gusta. Allí nos apoyan con una manito arriba. Gracias por compartir el mensaje. Hasta el día de mañana. Shalom, muy buen día para todos. Gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.